Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas. Quiero invitar y presentarles a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. La ingeniera Erika nos acompañará hoy con este importante tema, lineamientos normativos nacionales e internacionales para el trabajo en alturas. Ingeniera Erika, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Lina, buenas tardes para todos. Bueno, qué rico, aquí nos estamos conectando ya en esta conferencia, este súper tema de hoy. Saben que me encanta el tema de alturas, entonces para mí es súper emocionante estar hoy aquí con ustedes. Entonces, pues como el tema es bastante extenso, vamos a arrancar sin más preámbulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta comunidad? En esta comunidad tenemos, como ya vieron la dinámica que tenemos para este año con Travesía, son 20 subtemas, por decirlo así, y hoy arrancamos con el primero y terminamos con la investigación de un caso fatal derivado de todo el escenario que vamos a ver alrededor de estas 20 conferencias. Entonces, hoy empezamos con la parte normativa, porque saben que siempre la estructura de todo esto y el objeto de todo esto es un cumplimiento legal y digamos, como un desarrollo de un sistema para, además de cumplir la ley, pues proteger la seguridad y la salud de nuestros trabajadores y pues en el caso de alturas, por ser una tarea de alto riesgo que deriva en muerte, pues proteger la vida de nuestros trabajadores. Entonces arranquemos hoy con el título 1, cuyo objetivo es establecer criterios prácticos para tomar decisiones en trabajo en alturas desde el esquema legal dentro del sector construcción. Ustedes dirán, una conferencia de normas, ya me las conozco, estoy hasta aquí en la 1409, bla, bla, bla. No, lo que vamos a hacer hoy es, dentro del escenario de los casos vivos que tenemos día a día, es poder establecer esos criterios cuando tenemos la duda y la interventoría nos pide una información, no sabemos si hay que entregarla o no, nos asustamos, ¿qué hago? Me piden un informe, investigo, no investigo, quién firma, quién no firma, quién responde, quién no responde. Entonces, digamos que la idea con estas conferencias, desde mi humilde experiencia en estos 17 años que llevamos en el sector construcción, es poderles dar a ustedes como la fuerza para que tengan la capacidad de tomar una decisión sin titubear, de tener el carácter para poder decir no o sí, y por esto y aquello y lo otro, porque nos hemos dado cuenta que muchas debilidades que podemos llegar a mostrar frente a una gerencia o frente a una interventoría o frente al mismo trabajador hacen que se caiga toda la estructura y la gente no lo sigue o la gente no lo ve a uno como el líder, sino que lo ve como el que le firma el permiso de trabajo y el que lo regaña a uno. Entonces, lo que intento con este proceso es poder darles a ustedes las bases para que tengan esa fortaleza y poder enfrentar el día a día en sus proyectos sin el conflicto, sino con el argumento. Eso es como lo que queremos y por eso toda la estructura de estas 20 conferencias de esta comunidad y de las otras 2 comunidades que están a mi cargo es dar esos criterios prácticos para que ustedes puedan tener esa competencia para dar o tomar esas decisiones. Entonces, arranquemos pues con nuestros objetivos. Entonces, vamos a analizar un esquema legal muy rápido porque pues a nosotros nos compete más el objetivo 2, que es analizar el esquema nacional. Y luego hacemos un análisis de caso. Este caso que estamos planteando hoy es el caso que de una u otra forma vamos a ir tomando como ejemplo dentro de todas las 20 conferencias
Y de hoy dejamos planteado el análisis del caso y en la última conferencia, que es en la investigación del accidente de trabajo fatal, la idea es que nos acompañen ustedes y puedan ir durante estas 20 conferencias, ir desarrollando el criterio para que al final en esa conferencia hacemos como una especie de taller donde ustedes mismos, dentro del escenario de la investigación que vamos a hacer, van a tomar las causas básicas y las causas inmediatas para que fortalezcamos ese criterio a la hora de toma de decisiones cuando tenemos un accidente de trabajo. Entonces va a ser muy dinámico todo este escenario con todas estas comunidades. Y bueno, entonces arranquemos a ver cómo nos va hoy de chévere. Bueno, entonces arranquemos con el primer sondeo. Tenemos 3 preguntas y pues bueno, vamos ahí. Pablo nos ayuda con el sondeo a ver cómo nos va. Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Quién es la persona calificada conforme a la resolución 1409? La idea aquí es que consultemos la norma de lo que tenemos en nuestros recuerdos, porque la norma no la podemos consultar ahorita por el tiempo, pero ¿qué dice la resolución 1409 de persona calificada? Está definido en el artículo 15, en el numeral 36 del artículo, perdón, en el numeral 2, artículo 2, numeral 1536, o es el SENA. Entonces, votemos, por favor. Bueno, ¿cómo van esas votaciones, Pablo? ¿Ya tenemos como un quórum para tomar decisiones con respecto a los resultados? 20% en general de votos. Okay. Esperemos un poquito más, votemos por nuestra pregunta número 1. ¿Quién define la persona calificada? ¿En qué numeral de qué artículo se define la persona calificada de acuerdo a la resolución 1409? Vamos a esperar aquí 2 segunditos. Ok, entonces cerremos votaciones, Pablo, y miremos qué, y miremos qué nos dicen los participantes. Ok, vamos a anotar para mirar al final. Entonces, tenemos como un empate ahí en el tema, dices 24 SENA, 39% el numeral 36 y el 15. Entonces, vamos a hacer esto, 37, 39 y 24, y con eso miramos al final, ¿listo? Entonces, bueno, sigamos con la segunda pregunta, Pablo, por favor. Vencen los equipos de trabajo según alturas en Colombia, de acuerdo a nuestro esquema legal en Colombia, no a nivel internacional. Entonces, A, no tiene fecha de vencimiento, B, vencen cada año, o C, vencen cada 5 años. Entonces, votemos, por favor. Vamos a mirar aquí nuestro reloj, ¿qué nos dice? Vamos a tomarnos unos 10 segunditos para que todos voten. Está muy chévere esta dinámica del sondeo, ¿saben? Es muy interesante. Ahí les voy hablando para que no se sientan como aburridos. Bueno, 2 segunditos más. Y listo. Pablo, ¿qué nos dio aquí nuestro super resultado? Entonces, en la pregunta 2, no tienen fecha de vencimiento cada año y cada 5 años. Entonces, 16, 28 y 55. Aquí vamos a evaluarnos todos. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Pablo. Entonces, vamos con la tercera pregunta. Hoy me peiné y todo para ustedes. ¿Puede un técnico tecnólogo ser coordinador de alturas? Seleccione la siguiente opción. A, sí. B, no. C, la norma no lo define. Entonces, votemos, por favor. ¿Qué creen ustedes, los que son técnicos o tecnólogos? ¿Será que sí puedo firmar o no? Entonces, votemos, por favor. A ver qué nos dice. Esta es la pregunta 1, esta es la pregunta 2 y nuestra pregunta 3. Esta es fácil. Tiene su truquito en la conferencia, entonces espero que le pongan mucho cuidado al punto cuando lleguemos ahí a coordinador. Bueno, esperemos 2 segunditos más. Ok. Listo, Pablo, cerremos a ver cómo nos va y qué resultados tenemos. Dice que sí, 62%, dice que no, el 10%, y la norma no define el 28%. Muy bien. Bueno, qué chévere que tengamos tanta participación. Entonces, pues continuemos con nuestro tema súper chévere de hoy y vamos a resolver el sondeo al final. ¿Listo? Entonces, dentro del esquema legal internacional, pues digamos que traje a colación 3 escenarios o 3 entes muy significativos para nosotros. Nosotros, por ser comunidad andina de naciones, pues de alguna forma, en ausencia de una norma colombiana, recuerden que siempre nos dicen, en ausencia de una norma colombiana o local, debemos ceñirnos a una norma internacional
que de alguna forma nos pueda dar apoyo con ese escenario. Entonces tenemos la Comunidad Andina de Naciones, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, que son los que actualmente están ahí como en esa comunidad. Ahí está el enlace. De lo que consultamos para trabajo en alturas no es muy específico, ¿sí? En otros países como en Bolivia, Ecuador, por ejemplo, sí se habla como de un código de trabajo, más o menos como nuestro código sustantivo de trabajo, y lo relaciona como a todo lo que tiene que ver con la seguridad integral del trabajador, pero digamos que exista una norma específica que diga trabajo en alturas A, B, C, D, como la tenemos de pronto nosotros, no es muy claro dentro del alcance. Ahí les dejo los enlaces para que los consulten más adelante, que les puede servir mucho para cuando tengan dudas con respecto a un vacío jurídico que pueda tener nuestra norma, ahí se pueden apoyar. En España, digamos que también nos pareció interesante incluirlo, pues por el idioma y también, digamos, como porque interactuamos en muchos esquemas educativos por la misma condición de idioma. Digamos que en España sí encontramos una información bastante interesante, digamos que en el capítulo 3 del todo el esquema legal que mencionan ellos ahí, sí hay un escenario de alturas bastante chévere y pues voy a tomar aquí el atrevimiento de mostrarles esto es lo que nos muestra la parte de España en cuanto a la página web. Y fíjense que aquí está como todo el escenario y nos trae a colación algunas términos de resistencia, las normas europeas y el escenario al que nos podemos, digamos, como guiar y unas normas técnicas que nos pueden dar como referencia. Entonces, sí tenemos bastante información a nivel de España como tal. A nivel de OSHA, digamos que también es muy importante porque recuerden que nosotros tenemos mucho de las normas de OSHA y las adaptamos a nuestro país, pues porque OSHA es una institución, una entidad que lleva mucho tiempo con este proceso y ellos están mucho más avanzados que nosotros. Entonces, OSHA nos brinda mucha información, mucha información de alturas. Entonces, también me voy a permitir mostrarles aquí qué fue lo que encontramos de OSHA y pues digamos que como toda la documentación que podemos consultar y todo el tema. Entonces, aquí se pueden guiar mucho. Para los que de pronto no conocen o no tienen claridad qué es OSHA, es digamos como su ministerio de trabajo allá en Estados Unidos. Entonces, digamos que aquí podemos encontrar bastante información sobre todo lo que tiene que ver con alturas. Entonces, digamos que tenemos ahí bastante de dónde consultar a nivel internacional. No nos vamos a desgastar ahí, pues porque obviamente estamos en Colombia y si se llegaran a ir a otro país que me parece súper chévere, pues ahí sí ya tendrían que ajustarse un poquito y empezó a llover por acá. Bueno, entonces vamos al esquema legal nacional como tal. Aún nos regimos por la 1409, no ha vencido esta norma, no la han derogado. Han habido algunas modificaciones muy sencillas, específicamente la 1903 en temas de programas de formación y la 3668 en temas de coordinador. Esta es una de las preguntas que hicimos, entonces espero que les vaya súper con esta aclaración que queremos hacer. Recuerden que nuestra intención desde Positiva, dentro de todo este tema de las comunidades y todo, es darles a ustedes las fortalezas. Entonces, aquí abrimos debates, si hay algo que no estén de acuerdo, que digan, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la ingeniera Erika, o no me parece, estamos abiertos, digamos, como al debate, a la interacción, al intercambio de criterios, y al final del tema, si la norma lo define, nos pegamos a la norma, y si la norma no es clara, pues ya hay que definirlo dentro del equipo de trabajo. Entonces, estamos abiertos a todo ese escenario. Entonces, de una conferencia que tuvimos en septiembre del año pasado con el tema muy técnico de alturas, pues tomé alguna información para los que nos acompañan nuevamente, recuerden y pues se nos refresca un poquito la memoria. Ya sabemos que alturas es para arriba, para abajo, 1,50 y recuerdo en esa conferencia que les hablé de algo súper importante para alturas que era el ABC. El ABC, para los que de pronto no estuvieron en esa conferencia, está ligado a las tres cosas que impagaritablemente tienen que pasar en alturas, bien sea hacia arriba o hacia abajo. La A, que nos representa en inglés el anclaje, la B, que nos representa en inglés el cuerpo, el arnés, el body como tal, la A de anchor y la B de body, y C de connection como tal, de todo lo que tiene que ver con la conexión que yo tengo. O sea que impagaritablemente en alturas deben haber tres cosas: mi anclaje, mi arnés y mi conector. Esas son las tres cosas que no pueden faltar impagaritablemente en un tema de alturas, ¿no? ¿Qué nos dice la resolución 1409 en el artículo 2 de definiciones? Esto es importante y lo traje a colación porque hay muchas dudas con respecto a esto todavía y me pasó la semana pasada con una certificación de unos equipos con una interventoría que
como que todavía no se alinea un poquito a este tema, digamos, como de los criterios, y es como yo quiero pedir que la persona calificada tenga los ojos cafés y no verdes, entonces por eso no aceptan la firma de la persona calificada. Entonces la idea aquí también es como dar esos criterios, porque es que quien domina la norma, y eso sí se lo aprendí a mi profesor de legislación en la universidad, que ya todos se deben imaginar quién es, algo que aprendí es quien maneja la norma, quien la digiere y quien la tiene clarita, es la persona que tiene la capacidad de tumbar cualquier criterio, de enfrentar cualquier condición, obviamente en buenos términos, pero con el criterio y la fortaleza la tengo clara, y contra eso no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, eso es lo que queremos. Hoy nos vamos a enfocar en estas dos personas que nos menciona la norma, porque digamos que la persona autorizada ustedes la tienen súper clara, y el ayudante de seguridad digamos que es muy sencillo, y si no, pues en la norma lo definen. Pero vamos a enfocarnos hoy en estas dos personas de acuerdo al desempeño que tenemos dentro de la norma. ¿Quién es una persona calificada? Sabemos que debe cumplir 5 criterios, ¿verdad? Debe ser ingeniero, debe tener experiencia certificada mínimo de 2 años, calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos. Aquí es donde quiero dar claridad para mejorar un poquito esa debilidad que tenemos cuando no sabemos cómo interpretar la norma, aunque parece ser muy clara. Todavía hay personas que, si no es ingeniero civil, no puede firmar. Si no es el ingeniero, el estructural, no puede firmar. O sea, es un mito, es un mito. O sea, no necesita ser ingeniero civil ni especialista o calculista estructural para firmar como persona calificada. Que tú utilices herramientas que te brindan esas especialidades para firmar, claro que sí. O sea, yo, por ejemplo, soy ingeniera ambiental, ¿sí? Pero la norma no dice ingeniero civil o ingeniero estructural o arquitecto, la norma dice ingeniero. O sea que aquí cabemos todos los que estamos ahí en el COMNIA, todos los que somos ingenieros cabemos dentro del escenario de potencialmente ser una persona calificada. Entonces vamos a poner mi ejemplo para que ustedes digamos que se puedan guiar con respecto a cómo ustedes pueden ser personas calificadas. Digamos que la norma no quiere ser exclusiva de, ay, no, es que si no es ingeniero, no, porque las otras profesiones no. Es por un tema, digamos, como soportando esa parte de ingeniería y esa parte como de respaldo técnico que puede dar un ingeniero a la hora de calcular, a la hora de funcionar como estos 5 elementos, ¿no? Entonces, ay, que no se me apague aquí mi reloj, porque como a mí me encanta hablar, después se me pasa el tiempo y Lina me regaña. Entonces, debe ser ingeniero, entonces soy ingeniera. Dice, experiencia certificada mínimo de 2 años, tengo 17 años de experiencia en construcción certificados. Es decir, vamos a suponer que la norma, fíjense que aquí hay un problema, la norma no dice que debe ser experiencia certificada a partir de la expedición de la licencia. La norma dice experiencia certificada mínimo de 2 años. Entonces, si uno hace un análisis lógico, pues me dice que tengo que ser ingeniero, y la experiencia certificada mínimo de 2 años, pues significa que mi experiencia, digamos que puede valer a partir de que tengo mi título como ingeniero, no cuando saqué la licencia, que fue, no sé, casi 7 años después o algo así. Porque la norma no dice experiencia certificada mínimo de 2 años después de la licencia. Entonces, cuando hay esa interpretación subjetiva, pues uno se ampara en que en el mismo contenido de la norma, ¿verdad? Entonces, yo tengo 17 años de experiencia desde que me gradué de la universidad. Luego me dice que yo debo ser una persona calificada, debe calcular resistencia de materiales. Claro que yo los calculo, pero como yo no soy calculista, ¿qué hago yo? Busco la información técnica del estructural, del calculista, del ingeniero, de la persona, de los materiales, del cable, de las grapas, del concreto. Busco esa información, y esa información alimenta mi criterio para yo poder, ¿qué? Diseñar, para poder calcular, para evaluar, para decir si funciona, no funciona, se cae, no se cae, se enlonga, no se enlonga, hace cono de extracción, no lo hace, me va a aguantar el concreto, esta varilla funciona, no funciona. Pero es lo importante y es lo que quiero que por favor hoy tengamos súper claro. Yo no necesito ser calculista, porque aquí no dice el ingeniero calculista deberá calcular resistencia de materiales. Yo me guío por lo que me dicen en la parte primera del artículo 2 en definición de persona calificada. Entonces, claro que puedo calcular con las herramientas porque puedo soportarlo, ¿verdad? Y pues para calcular no hay sino que
multiplicar, sumar, dividir y pues modelar en un software que no es nada del otro mundo. Entonces, digamos que sí, lo puedo hacer dentro del análisis que estamos haciendo de mi profesión, de mi persona como tal. Dice que yo debo diseñar, analizar, evaluar y autorizar puntos de anclaje. También, pues significa que vamos a suponer que yo en esa experiencia certificada no empecé a certificar, a cumplir con esto, pues obviamente yo digo, no, pues es que yo cuando arranqué como ingeniera, mi primer trabajo fue residente ambiental en un puente en Santander. Entonces, pues digamos que yo ahí no tenía ni idea de alturas, ni idea de calcular. Entonces, ¿yo qué hago? Yo calculo mi experiencia desde el momento en el que yo empecé a trabajar en alturas y que yo empecé a estudiar este tema. Entonces, pues ahí lo que hago es que presento la experiencia desde que yo pueda demostrar mi competencia, ¿verdad? Entonces, claro, yo llevo ya, no sé, 10 años en este proceso de trabajo en alturas y pues eso me hace cumplir con este requisito que tenemos acá. Y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos. Lo he hecho. ¿Sí? Yo tengo proyectos a nivel nacional donde yo los he calculado, donde yo he hecho las especificaciones técnicas para que se suban, para que se bajen, para que se conecten, para que esta empresa productora de una bebida X pueda hacer el mantenimiento de sus cubiertas A, B, C, D y pinte aquí y corrige acá. Lo he hecho. Entonces significa que sí cumplo ante la norma como persona calificada. Entonces yo todavía no entiendo si yo cumplo o tú cumples, de acuerdo a lo que tú estás viendo en esta conferencia y tú dices, oiga, yo soy esto, ve, yo puedo ser persona calificada. Entonces, digamos que lo que queremos mostrarle a las personas que dicen que no, que tiene que ser ingeniero, que tiene que ser calculista, es que la norma no lo exige. Diferente a que yo hubiese querido, aquí me disculpan la matachoneada, pero es que quería mostrarles todo. Aquí la norma me está dando unos lineamientos y yo me pego a esos lineamientos, pero digamos que como el que firma es el que responde, o sea, si yo firmo, yo cuando hago esto, yo respondo. Si se cae esa estructura, si se mata un trabajador, la que responde es esta señorita que firmó esos documentos. Entonces, por eso no puede ser cualquier persona con una firma y venga, yo le certifico, porque pues además de cumplir con estos requisitos, también hay una responsabilidad civil asociada al tema. Entonces, miren lo que yo les decía. Entonces, aquí está mi acta de grado, dice que soy ingeniero ambiental, tengo órdenes de compra de servicios, certificaciones donde dice que yo hice los sistemas de ingeniería de la obra tal, de la obra Pepito, entenderán por qué se tachan acá y acá creo que se me pasó, pero bueno, no pasa nada porque es un proyecto que sí hicimos. Pero adicional a eso yo dije, oiga, yo quiero tener más competencia de lo que me está diciendo aquí la norma. Entonces yo me hice mi curso de persona calificada. Hace 8 días tuvimos un conflicto con una interventoría que hasta me hizo llorar la niña de la obra, casi la directora se bota por una ventana y era como, Erika, no nos dejan hacer el trabajo en alturas porque es que falta la certificación de los equipos. Y la norma dice que la persona calificada, yo listo, yo soy persona calificada, hice el informe, revisé los equipos, inspeccionamos, y hicimos la firma. Y entonces va y dice la interventora, no, es que como el diploma es del 2015, está vencido. O sea, por Dios, en ninguna parte de la norma dice que un certificado de persona calificada venza y entonces, ¿el título de ingeniero vence? No. ¿La experiencia vence? No. El hecho de que tú calcules y tengas esto vence, pues no, porque es que nadie te puede quitar lo bailado, nadie te puede quitar lo que ya hiciste. Entonces, no vence, no vence. Lo único que en teoría vence es el certificado de avanzado porque hay que hacer reentrenamiento anual. Y digo vence porque la resolución 1903 dice que es un reentrenamiento anual y no vence ningún certificado. Entonces, como les digo, cuando haya ausencia de la norma, ay, se me fue aquí el temporizador. Cuando haya ausencia del criterio dentro de la norma, o sea, cuando la norma no dice si la persona calificada vence o no, pues tenemos que buscar dentro de la misma norma o dentro de una norma internacional, si no existe, ¿con qué me voy a amarrar yo aquí los pantalones para decirle, no señora, es que no vence por esto y lo otro? Entonces, esos son los criterios que yo tengo claro para decirme a mí misma y decirle a los clientes y decirle a ustedes aquí sentada en esta conferencia que la persona calificada no tiene fecha de vencimiento. Los documentos de persona calificada no tienen fecha de vencimiento a hoy en la norma. Si la norma mañana aquí me está viendo alguien y dice, no, entonces voy a poner una norma que diga vencimiento y allá en el ministerio lo hacen. Y dice ahora, la persona calificada tiene que hacer cada 3 años, como lo dice el curso de 50 horas o como lo dice el reentrenamiento, bienvenido sea y tocará volver a actualizar. Pero a hoy, no.
Entonces, persona calificada no vence, ¿listo? Y aquí están las evidencias de lo que tú tienes que mostrar para demostrar, para la redundancia, que eres persona calificada. Ay, qué emoción. Me encanta cuando todos estamos conectados, nuestros asistentes acá. Bueno, entramos al punto de coordinador. Ojo que esto viene para la tercera pregunta, ¿no es cierto? Entonces, la resolución 3368 del 2014 que modificó lo que decía la 1409, pues dice, trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio de servicio de trabajo en alturas y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a peligros. Aquí hay tres cosas que quisiera encajar en lo que está pasando y debemos manejar para que no pase. Dice que el coordinador es designado por el empleador. Dice que está autorizado para aplicar medidas correctivas. Entonces yo no entiendo por qué hoy en día el coordinador de alturas dice no se puede subir allá a Pepito Pérez porque el punto de anclaje no está certificado y para arriba porque el punto de anclaje lo fundió el maestro Leopoldo, el maestro Pedro, el maestro Juan y el maestro lleva 20 años trabajando en alturas y ese anclaje funciona. Y sin certificar un punto de anclaje, para arriba. Entonces, aquí estamos desautorizando la norma porque la norma dice que el empleador lo autoriza a él para que tome las medidas correctivas. Entonces, si el mismo empleador lo desautoriza, entonces ahí no es como todos en el mismo sentido y sentido contrario. Ahí no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, es importante que esa persona, ese coordinador, tenga como esa no sé, como ese espíritu o como esa capacidad de pararse sin ser atrevido en el tema, es pararse y decir, qué pena, es que esto hay que hacerlo así y así, pero es que yo no me voy a ir a agarrar allá el pelo con el director de la obra porque es que no sé qué. Algo que hablábamos esta mañana con Juan, un amigo, era qué está pasando con los HCDs hoy en día, que tenemos tanto conflicto y ya a los gerentes y a los directores les sabe apoyo, viejo esta vaina. Es porque a veces no tenemos como esa autoridad o no tenemos ese conocimiento y nos dejamos a veces asustar y lo que hacemos es entrar en conflicto. Siempre les he dicho, la idea de esto es que trabajemos en equipo, técnicos, HCs, interventorías, clientes, proyectos, porque es que el objeto contractual, el objeto de todo esto es hacer el proyecto. Entonces, si no hay proyectos, si no hay obras, pues apague y vámonos porque se acabó el sector construcción, se fregó el país y nos fregamos todos, porque es el sector que más mueve economía a nivel nacional y eso lo vimos con el COVID, que fue uno de los primeros sectores que se tuvo que activar por temas de economía nacional. Entonces, si el objeto es hacer una obra, toca hacerla, pero pues lo que yo decía en la frase inicial, nadie está obligado a lo imposible. Si el CISO le dice al director que no, pero el director dice que sí, pues caramba, yo no puedo irme allá a parar en la puerta y rasgarme las vestiduras y decir, no, es que por aquí no sube nadie, pitos que flautas, no sé qué. No, pues no me puedo obligar a lo imposible, me dijo que lo hiciera, pues yo no lo hago, pues que lo haga el director o que lo haga la interventoría o que lo haga Juan o que lo haga el maestro Leopoldo, Pepito, Sutanito, pero lo importante es que cumplamos con lo que dice la norma, si no, ¿para qué ponen un coordinador de altura si no lo van a autorizar? Ahora, ¿qué dice también aquí la norma? Dice capaz de identificar peligros. O sea, eso significa que el coordinador tiene la responsabilidad de identificar el peligro para controlarlo de acuerdo a lo que dice la norma. Y si yo paso por encima del anclaje y ni lo vi, si yo paso por encima de la manila, perdón, de la cuerda que está rota y ni la vi, o que están usando una manila como línea de vida y no me di cuenta, pues estoy fregado porque no puedo ser coordinador, porque la norma me dice capaz de identificar peligros. Entonces, aquí no me está diciendo que tiene que ser técnico, tecnólogo, profesional, maestro, ni siquiera dice que tiene que ser una persona estudiada. Sí, un coordinador de alturas puede ser un trabajador que sepa leer y escribir y que sea capaz de identificar peligros. Mire, es que aquí no me dice más nada, ahora me define el perfil, de acuerdo a lo que dice la norma. Formación básica en los términos relacionados en el artículo 11, numeral 2 de la resolución 1409. O sea, me está diciendo que usted tiene que tener un curso de coordinador de 80 horas. Ahí no está diciendo nada de su perfil profesional, ni técnico, ni tecnólogo, ni estudiante, ni que hice el curso de 40 horas allá en el SENA o que hice el curso de 50 horas en la ARL, no. Aquí está diciendo términos señalados en la resolución 1409 y dice curso de 80 horas. Obviamente ese curso de 80 horas que tiene todo esto que me dice acá. Entonces dice que de naturaleza, que programa de protección, que fundamentos de primeros auxilios, que elaboración no sé qué, que temas de inspección. Aquí en ninguna parte me está diciendo que deba tener ni curso avanzado, ni persona calificada, ni ingeniero, ni profesional, ni técnico, ni tecnólogo, ni ayudante, ni maestro, ni director. Aquí me está diciendo que debe cumplir con este perfil, con este requerimiento, perdón, de capacitación, ¿verdad? Además, ¿qué me dice? Sí debe tener habilidades
de acuerdo a la norma de liderazgo, direccionamiento, equipos de trabajo, comunicación efectiva, planificación y organización. Entonces, aquí, ¿qué vamos haciendo? Debemos construir este perfil dentro de nuestro manual de funciones porque la norma me está dando los lineamientos y yo defino, digamos, como los específicos. Entonces, por ejemplo, yo digo, va a ser el coordinador de alturas, está autorizado para tomar decisiones, que está suficientemente cerca a la obra, que tiene que estar ahí, que pitos, que flautas. Debe tener el curso de 80 horas que tenga este contenido. Y aparte debe tener habilidades de liderazgo, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si mi coordinador no es líder? Pues la gente no lo va a seguir y no le va a hacer caso. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo he hecho y contrato a un super líder? No, pues tengo que darle la competencia, tengo que capacitarlo, tengo que mandarlo a cursos de liderazgo, tengo que ponerlo a leer un libro, no sé, 1000 cosas que haya que hacer, pero yo tengo que garantizar que esa persona tenga estas habilidades porque me lo pide la norma. O sea, yo no puedo tener un coordinador que no tenga comunicación efectiva con la gente, que no se sepa expresar. No puedo porque la norma me lo restringe. Yo no puedo tener una persona que no tenga claridad cómo dirigir un grupo. No se puede. Cómo dirigir un equipo de trabajo. Si no sabe trabajar en equipo, no puede ser coordinador porque la norma me lo está diciendo. Entonces, ¿lo saco o lo formo para que cumpla con estas competencias? Eso lo defines tú en tu manual de funciones, en tu manual de reglamento de trabajo, en tus documentos internos de tu sistema de gestión para que puedas cumplir con la norma. Entonces, claro que nada de esto me pide la norma para ser coordinador. Aquí hay algo que quería mostrarles para generar un debate. Y es una cosa que la norma a veces, una norma dice una cosa y otra dice otra, pero lo que uno hace es pegarse el escenario normativo al que me está aplicando. Miren lo que dice la resolución 4502 con respecto a las licencias en cuanto a técnicos y tecnólogos. Dice que solo pueden hacer actividades de apoyo, ¿cierto? Significa que un técnico tecnólogo no puede, entonces, de acuerdo a los esquemas legales que tenemos, no puede firmar una investigación de accidente de trabajo. Si no puede firmar una investigación de accidente de trabajo, entonces yo diría, pues tampoco puede firmar un permiso de trabajo en alturas, porque los dos son documentos legales. Quedaría ahí como, miércoles, esta nena tiene razón. Pero ¿qué pasa? Yo tampoco puedo irme entonces ahora todos ingenieros y ahora todos calculistas y ahora todos, porque entonces hay una amplia gama de personas que están tratando de hacer de este tema de seguridad en el trabajo un esquema, digamos, como funcional. Entonces, la norma no me lo dice, y esta norma me define la licencia como tal, pero el tema del procedimiento de trabajo en alturas es el que debe definir este perfil. Si tú quieres que tu coordinador de alturas sea ingeniero, pues si tienes para eso y tu ingeniero de obra lo puedes formar como coordinador. Yo alguna vez pensé en eso, que todos los directores de obra fueran coordinadores de alturas para que ellos mismos firmaran los permisos de trabajo de sus trabajadores y de alguna forma entendieran la dinámica de lo que nos toca a los coordinadores de altura. Pero pues obviamente no necesariamente, porque hablábamos hoy como les digo, con Juan Manuel, y era como, oiga, es que no puedo poner a todos los ingenieros porque los ingenieros ni siquiera se suben. O sea, quien hace el trabajo en alturas es el obrero, es el CISO que se sube y se trepa allá. Entonces, es mejor coordinador que ellos. Entonces, lo defines tú y no pasa nada. La norma solamente te da los lineamientos. Tú eres el que define los criterios como tal, ¿verdad? Entonces, súper chévere el debate. Además que miren lo que dice la resolución 0312, artículo 16, en el ítem 1. La persona que diseña e implemente el sistema de gestión debe ser profesional o especialista con licencia. Entonces, en estas dos normas definen muy puntualmente qué se puede y qué no se puede. Significa entonces que en esta, que hay un vacío jurídico, entonces, como dijo Erika, yo me voy a pegar de la norma que me complemente. Podría ser, pero eso lo defines tú. Pero actualmente en la norma no limita a que sea profesional o no. Cualquier persona, así no sea el CISO, cualquier persona puede ser coordinador de alturas mientras cumpla con estos lineamientos. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ahí estaba la pregunta, que el porcentaje estaba como enredado. Yo creo que ahorita en la votación nos va a ir súper bien. Reentrenamiento, entonces, era lo que hablábamos ahorita. Es anual y dice lo que dice el reentrenamiento. Cuando el trabajador autorizado ingrese como nuevo a la empresa, cambie de tipo de trabajo o cambie las condiciones de operación de su actividad. Esto es muy parecido a lo que hablábamos en la conferencia del martes de la gestión del cambio. ¿Sí? Si cambian las condiciones en su sistema de gestión, hay una gestión del cambio que se activa, pues cambian las condiciones en el caso de alturas, pues carambas, qué mejor que hacer un reentrenamiento. Lo que pasa es que aquí la norma tiene una coma. Ojo con la interpretación de los signos de puntuación. Dice proceso anual obligatorio o cuando el trabajador autorizado ingrese como nuevo a la empresa, Entonces,
No me está diciendo anual obligatorio y cuándo, y cuándo, y cuándo. Me dice o sea que en teoría puede ser esta o puede ser la otra. Y en una conferencia en septiembre la ingeniera Erika dijo, no, es que toca cuando pase esto y esto. Entonces, ¿aquí qué abro yo en el debate? Lo defines tú, en tu sistema de gestión, en tu programa de protección contra caídas. Y nadie, excepto el ministerio, te puede decir, no, es que así no es, porque es que tú eres el autónomo, de acuerdo a lo que dice el sistema de gestión, a lo que dicen las normas, tú eres la persona que firma, de acuerdo a lo que dice esto y a lo que dice el 1072, tú eres el que responde por el sistema de gestión. Entonces, tú lo defines. ¿Qué dice la norma? Nunca podemos irnos por debajo de la norma. Si yo me quiero ir por encima, perfecto. Entonces, ¿tiene que ser anual? Sí. Si yo quiero irme más allá porque soy una empresa de alto riesgo y tengo muchos muertos y etcétera, etcétera, pues yo digo, carajo, cada vez que aquí, si va a ser soldadura y ahora va a ser mampostería, curso de alturas. Si usted va a entrar a esta obra, aunque sea de la misma empresa, usted está en esta obra que es una clínica y va a esta obra que es una planta de alimentos, curso de alturas. Lo defines tú, porque la norma te da el lineamiento, pero el criterio técnico lo defines tú, ¿verdad? Fíjense lo que dice la resolución 1903, reentrenamiento solo para alturas. Todavía tengo empresas que dicen, ay, pero es que se me venció el curso de coordinador. O sea, no. Mire lo que dice la 1903. Las certificaciones que expidan la transmisión de programas de formación en trabajo en alturas no tendrán fecha de vencimiento. Entonces, ningún curso de estos vence. Lo que pasa es que hay que hacer un reentrenamiento. O sea, significa que si tú tienes 5 años haciendo alturas, pues debes tener 5 diplomas de reentrenamiento, pero no significa que el primero esté vencido. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es importante? Que lo tengamos claro porque hay otro criterio que también está fallando mucho en la interpretación y es que para yo ser coordinador tengo que hacer el básico, el avanzado, el operativo y el yo no sé qué y el render. No, la norma no dice dentro del esquema de, por ejemplo, acá en los programas de capacitación de coordinador de alturas, en ninguna parte dice que tú tienes que tener curso avanzado para poder ser coordinador. Entonces, ojo que no. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay un vacío acá y es, yo soy coordinador, firmo el permiso, pero también soy trabajador y hago trabajo en alturas, que es lo que hacen muchas empresas, sobre todo cuando son contratistas pequeños de seis muchachos, 2 muchachos, son el eléctrico que va a instalar unas lámparas y se va, que lo hacen un domingo, en un día, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Pues ahí sí, porque la norma dice que para hacer trabajo en alturas tienes que tener mínimo el nivel avanzado, ¿verdad? Y si además vas a firmar, pues entonces tienes que ser coordinador. Entonces, ahí sí tienes que tener las 2 normas, las 2 certificaciones. No, el curso de coordinador no te autoriza para hacer trabajo en alturas como tal. El coordinador es el que cumple con este perfil como tal. Pero en teoría, si debes hacer curso, trabajo, o sea, tú eres el obrero que va y pone la lámpara y además eres el coordinador, pues la norma ahí sí no lo define. Ahora, si tú dices dentro de tu sistema de gestión, no, es que como el contenido programático del curso de coordinador contiene además lo del trabajo avanzado en alturas, yo me voy con el coordinador, perfecto. Pero si no son los mismos contenidos programáticos, deben hacer los 2 cursos. ¿Y quién lo revisa? Tú. ¿En dónde lo defines? En tu plan de capacitación, formación y entrenamiento. ¿En dónde lo defines? En el manual de funciones. ¿En dónde lo defines? En tu programa de protección contra caídas. Entonces, fíjense lo importante de tener claridad con lo que estamos aplicando en trabajo en alturas en nuestras obras. Aquí la otra pata que le nace al gato. El ejemplo que les ponía ahorita con nuestra súper interventoría, que nos decía, no, es que la certificación de equipos, que es que la ingeniera no es ingeniera civil, que pitos, que flauta. Entonces, quiero aclarar, una cosa es la certificación y otra cosa es la aprobación. En los 2 escenarios, ¿sí? Dice, documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de un estándar nacional o internacional. Dice aquí, este documento es emitido generalmente por el fabricante. No dice, este documento tiene que ser el emitido por el fabricante. Caramba, el fabricante me da una certificación a mí, una ficha técnica, la descargo de internet, perfecto, no pasa nada. Pero ¿y si no hay? Si es una vaina que yo construí en la obra, yo fundí unos anclajes y puse la columna y le puse ahí la línea de vida, entonces, ¿qué fabricante me va a certificar eso? Eso lo hago yo como persona calificada. Entiendan, por favor, que es que el documento emitido por el fabricante es
una de las certificaciones. ¿Recuerdan la conferencia del septiembre que decíamos certificación de primera parte, de segunda parte y de tercera parte? En este caso, el fabricante me da certificación de primera parte. En el usuario, cuando yo certifico, es la certificación de segunda parte. Y si yo traigo al auditorio externo allá, la empresa X que está autorizada por la UNAC para que me audite y me certifique el punto de anclaje o la línea de vida, perfecto. ¿Sí? Es tercera parte. Entonces, por favor, certificación de equipos lo puede hacer la persona calificada porque para eso la norma le está dando la competencia aquí como tal para certificar, ¿verdad? Entonces, si yo soy persona calificada, puedo certificar, no necesariamente tiene que ser el fabricante. Hombre, ¿qué hago yo? Pues busco la ficha técnica del fabricante. ¿Qué hicimos en una conferencia en el año pasado? Ficha técnica del cable, ficha técnica del concreto, ficha técnica de los anclajes, de los pernos, perdón, de las grapas, ficha técnica de la varilla, ficha técnica del no sé qué, ficha técnica del talló, ficha técnica de no sé qué, y con esa ficha técnica y con los cálculos estructurales que nos pasó el estructural y con la información suministrada por el área técnica, se calcula, se modela y ¡pum! Ahí está su certificación. O sea, no tiene ciencia, no le busquen misterio al tema porque lo que hacemos es atrasar la obra, lo que hacemos es parar procesos y caramba, por cosas como esta, como que tengo la duda, soy certificado a prueba. No. Ahora, aprobación de equipos. ¿Qué dice? Documento escrito y firmado por persona calificada que emite su concepto de que cumple o no con los requerimientos del fabricante. En los dos escenarios me está dando la posibilidad de que sea persona calificada. Mire que aquí en la aprobación de equipos no dice coordinador de alturas. Que a veces el coordinador de alturas, no, sí, aprueba, perfecto. Cuando hablamos del estándar, obviamente, no estamos hablando de que apruebe el trabajo porque el coordinador, esa es su función. Digo, es en el escenario que el punto de anclaje, que no sé qué, sí, la persona lo apruebo. Quien lo aprueba es la persona calificada. Y esa aprobación hace parte de lo que el coordinador debe revisar y analizar para poder permitir el trabajo en alturas y firmar el permiso de trabajo, ¿verdad? Miren otro punto que habla de sistemas de protección de caída certificado. Mire que esto es muy importante. Aquí, ¿qué me dice la norma? En certificación de equipos, documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias. Y aquí en el sistema me dice conjunto de elementos. Entonces vamos a hacerlo muy sencillo. Yo me apoyo aquí con, no sé, vamos a apoyarnos aquí con estos esferitos. Entonces, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Y esto junto hace un conjunto o un sistema. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que yo tengo que certificar cada elemento. Entonces, cable certificado, grapa certificada, concreto certificado. Y luego la norma me dice que el sistema lo tengo que certificar. O sea que en teoría yo no puedo hacer la certificación del sistema sin certificar o sin soportar las fichas técnicas de los elementos. Y no puedo tener los elementos certificados por aparte y no hacer una certificación del sistema. O sea que en teoría tú tienes que certificar cada elemento y el sistema para que pueda usarse u operarse en el proyecto. ¿Y qué dice la norma? Aprobado por una persona calificada si existen dudas. En el caso de que el sistema vaya, lo hacemos con guaya o lo hacemos con cuerda, lo hacemos por arriba o por debajo. Entonces, la persona calificada entra siempre a participar en el proceso. Ojo que la norma no dice que la persona calificada tenga que ser contratada por la empresa. Al único que de alguna forma le permite o le deja por ahí el tema es al coordinador de alturas porque dice que tiene que estar autorizado por la gerencia y la gerencia no va a autorizar de pronto a alguien que no tenga contratado. O sea, como venga, fírmeme aquí este permiso de alturas, mijito, ¿usted qué va pasando por la calle? O sea, no. Está chévere esto, ¿no? Y llevamos como en el tiempo justo. Bueno, dame chance, Lina, y me robo unos minuticos del sondeo. Entonces, esa persona calificada, yo tengo una empresa X, tengo 5 obras, pues yo contrato un coordinador de una persona calificada que me responda como por todo el tema y no me enredo con eso, porque la persona calificada no tiene que estar metida en la obra como si debería serlo el coordinador, ¿verdad? Entonces, volvemos al mismo punto, anclaje, punto no sé qué, diseñados y certificados en su instalación por el fabricante y o una persona calificada. Volvemos al escenario que nos menciona acá. Este documento es emitido generalmente por el fabricante, pero no necesariamente tiene que ser el fabricante. Y aquí me lo está, digamos, como correspondiendo la norma, como diría yo, me lo está soportando la norma. Y es que dice, por el fabricante o una persona calificada, y habla de un anclaje. Entonces,
Seamos lógicos cuando interpretemos el escenario en los proyectos. Igual, miren, líneas de vida diseñadas e instaladas por persona calificada. Entonces, aquí es donde entonces el fabricante que yo fabrico sistemas de protección contra caídas para esto, no, pues yo tengo una cuerda, yo tengo un anclaje, yo tengo un sistema de rescate, yo tengo un, ¿cómo se llama? Un winche para sacar a la persona, bla, bla, bla. Entonces, ¿quién lo certifica o quién lo avala? La persona calificada. Dice diseñados e instalados por una persona calificada, ¿ok? Aquí hay una pausa importante con el artículo 3 de las obligaciones y es el escenario de que en ningún caso podrán ejecutarse trabajo en altura sin las medidas de control necesarias. Entonces yo no puedo decir, ah, no, es que es un momentico, o es que no, es que él va ahí nomás y eso es a 1.49. Aquí no estamos hablando de que si es 1.50, 1.40, que si es una, va a carpar o no va a carpar, que si es una máquina, que si es un andamio, que si es un túnel, que si es un caisson. No. Aquí lo que estamos hablando es que en ningún caso, en ninguno de lo que les acabo de mencionar, se pueden ejecutar trabajos en alturas sin las medidas de control. No hay excusa, porque la norma me lo exige. Si no, pues no lo hagas. Y ya, sencillo. Entonces, ya no tengo que bajar yo. Entonces, yo mando un dron a mirar allá porque se tapó la tubería. Por ejemplo, en este caso. No, yo mando un dron y que el dron mire, o no sé cómo se llama esto en el acueducto, los que parecen como un Wall-E, no sé, no me acuerdo, perdón. Entro a este robotcito que revise y que mire y ahí yo eliminé el peligro en alturas. Pero si no lo elimino, la norma me lo exige. ¿Qué es importante? Que como empresa tengo que certificar o pedirle a mi proveedor o a mi contratista que me garantice que las pruebas, que los cálculos, que todo de lo que me está diciendo que va a implementar en mi obra funciona. Entonces, estoy obligado a pedirlo. Y un contratista o proveedor, ¿recuerdan cuando veíamos como la selección de proveedores en la conferencia del martes? Y es como, a mí la norma me dice que yo tengo que exigirle a usted todo lo que me exige el ministerio a mí. Está tronando más bueno. Lo que me tiene que exigir a mí el ministerio se lo tengo que exigir a mi proveedor. Pues mire, ahí me lo está diciendo ahora en alturas, también me lo refuerza. Entonces no hay excusa para, no es que yo no tengo la certificación de equipos, pues si no la tiene, yo se lo certifico a usted como empresa y entonces lo descuento de la mano de obra o cuadramos en el contrato, no lo sé. Pero tiene que haber pruebas y certificaciones de todo lo que me están diciendo acá en el sistema, en el tema de alturas, ¿ok? ¿Qué es importante dentro de todo este escenario? Dentro de las obligaciones también me exige una compatibilidad. Ah, no, es que la línea de vida es en cable, pero, perdón, en cuerda. Y las grapas, entonces las voy a poner en acero. Y el concreto, entonces, va a ser un concreto para limpieza. Un concreto pobre para limpieza. No, debe haber compatibilidad. Entonces, si el cable es en cable de acero con alma de acero, pues la grapa tiene que ser para cable de acero en alma de acero. O si la línea de vida vertical es de 13 milímetros, pues el freno tiene que ser para 13 milímetros y no para 16 milímetros, etcétera. Entonces, compatibilidad. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Perdón, asegurar la compatibilidad de los componentes, para ello debe evaluar o probar completamente si la modificación del sistema cumple o no con el estándar. ¿A través de quién? Del coordinador de alturas. Este escenario es cuando hay una modificación. Es que ya el trabajador no va de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. El coordinador tiene la competencia para hacer esa, digamos, como concepto. Pero si hay una duda, es que la interventoría me dice que no, y es que el ingeniero dice que sí, y yo pienso que no sé, pues la persona calificada es la que entra y tate quieto para todos, usted aquí, usted acá, y se hace esto. Punto, paré de contar, porque aquí la norma lo dice. Estudio de caso, que ya nos queda, uy, estamos como bien de tiempo, voy a tomar agüita. Entonces, ¿qué me dice el escenario de la conferencia? Vamos a hacer el estudio de caso de lo que pasó y en la conferencia 20 hacemos la investigación. ¿Qué les parece? Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasó aquí? Ojo que las fotografías obviamente están protegidas las caras y todo el rollo y no se ve al señor allá, no. Pero acuérdense que todo esto es un esquema formativo, hace parte de un ejercicio académico, entonces toda la información que está acá hace parte del ejercicio de este proceso de capacitación, formación para dar competencia a nuestros asistentes. No es un proceso, digamos, como de beneficio financiero, ni de afectación de la imagen o de la dignidad humana, entonces por favor darle el manejo adecuado al tema, ¿no? Entonces, tengo un trabajador, voy a mostrarles aquí la foto. Estaban fundiendo esta placa. El trabajador no estaba aquí debajo de la placa, él estaba en otro escenario por acá,
digamos como el maestro brujeando, que le llaman el pajarero, el brujo, perdón, mirando que no se salga el concreto, que todo esté bien amarrado, bla, bla, bla. Aquí están los trabajadores que están en la fotografía inicial que ya les voy a mostrar. ¿Qué pasa? Esta estructura cruje y el señor lo que hace es como ¡pum! Para adentro porque se va a caer. O sea, es un instinto reactivo del ser humano. No sabemos en qué momento, si usted viene un ladrón, usted no sabe si lo va a agarrar a carterazos, se sale corriendo, se queda paralizado o se muere ahí del susto. ¿Qué pasó? Habían dos trabajadores, un vigía y el maestro. Cuando esto cruje como si se fuera a caer, el instinto del maestro fue meterse allá para mirar qué era lo que él podía tener o qué era lo que estaba pasando para tomar el correctivo. Y el otro que estaba ahí cuando escuchó ese estruendo, lo que hizo fue salir corriendo. Entonces, fíjense que en el mismo escenario, dos personas toman direcciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Se viene un chorro, o sea, como el concreto que estaba líquido, se viene como en chorro, lo coge a él que estaba debajo, lo empuja y lo tumba a este primer piso. Evidentemente, la persona fallece. Entonces, aquí estaban los trabajadores. Esta fotografía realmente fue unos minutos antes de que esto pasara. Aquí están los trabajadores y esto era lo que estaban haciendo. Ya habían echado el concreto, estaban quitando la tubería. Fíjense que la tubería 3 ya la están quitando y ya empiezan como a hacer ahí el barrido del concreto para que fragüe, por decirlo así. En este escenario, vemos cómo se viene abajo la placa, que es importante que tengan en cuenta. El trabajo, el procedimiento determina que la persona no tiene que estar por debajo, debe estar afuera del escenario de riesgo. Pero como les digo, la persona, el uno sonó el trujido y el uno para adentro, el otro para afuera salió corriendo. Ahí es una cosa que tú no puedes medir, que tú no puedes decir, es que la culpa es de Pepito, de Sutanito, porque es que salió corriendo. Tú en ese momento, por más que tengas entrenamiento, capacitación y por más ejercicio que hagas, solo en ese momento tú sabes cómo vas a reaccionar. ¿Ok? Esta es la estructura que se armó, digamos que en la investigación que vamos a ver, pues vamos a determinar qué fue lo que pasó con la estructura y pues esto fue uno de los parales que falló, ¿verdad? Entonces, pues así queda la estructura, una vez cae, entonces como les digo, el concreto cae, empuja al maestro y el maestro cae. Acá se ven más fotografías, aquí se ve, aquí es donde efectivamente cayó la persona o quedó ahí la persona y pues ya la fotografía que les acabo de mostrar. En este escenario no estaba este vacío que ustedes ven acá. Este vacío no estaba porque ahí estaba toda esta estructura armada, estaba ahí la estructura armada justamente. Con el chorro del concreto, pues empujó todo eso y por eso quedó este vacío que en teoría no debería, no estaba antes y por eso, esto no es el señor, esto es una foto de nosotros reconstruyendo el señor ahí, pero no es el señor para que no piensen que ahí está el señor ahí, pobrecito, no. ¿Listo? Entonces, este escenario que me muestra a mí, que hubo muchos factores personales, del trabajo, causas básicas, causas inmediatas, derivadas de una serie de incumplimientos de todo el escenario, de toda la normatividad que vimos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que dentro del ejercicio de nuestra profesión, no es solamente, es que me van a meter a la cárcel, es que la licencia, es que no sé qué, no, y lo digo con mucho respeto. El hecho de que tengas un fatal, que ojalá no lo tengas, es muy grave, claro que sí, pero a veces cuando se presentan ese tipo de situaciones es la forma, que no vuelvo y digo, no debería ser así, pero es la forma donde tú te das cuenta si tenías todo bien o no tenías todo bien. Entonces, no esperemos a llegar a la fatalidad, no esperemos a llegar al fallecimiento, al muerto, a la catástrofe, a la desgracia, para hacerme una auditoría. No, se murió alguien, entonces auditémonos a ver si estamos bien para que no nos multe el ministerio o no nos demanden. No, lo que trato de decirles es que siempre, no sé si es Lina que me está diciendo como que se me va a acabar el tiempo. Lo que trato de decirles es, no esperemos a tener el evento, el muerto, la gravedad, para poder decir si tenemos todo. Caramba, hagamos todo lo que nos dice la norma. Y si no podemos hacerlo, hay que justificarlo por X o Y circunstancia. Pero lo importante es que el objeto de todo esto es que la gente no se muera, que la gente no se enferme. Entonces, cuando pasan cosas como esta, es muy tenaz hacer la reconstrucción y darte cuenta que falló el paral, que falló el maestro, que falló la niña, que el coordinador, que no sé qué. Eso lo veremos en la conferencia 20, ojalá estén súper conectados. Y pues bueno, lo importante del tema es que el trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo. ¿Y por qué? Pues porque representa la muerte. Oiga, no siempre que se cae un trabajador se mata, qué de buenos, pero en el escenario planteado por los esquemas de la experiencia, normativos, nacionales e internacionales, una caída de altura siempre representa un muerto.
Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado la conferencia, me la gocé súper con todos ustedes ahí, me imagino que ahorita en el sondeo nos va a ir mejor que en la primera parte, entonces pues Pablo, no sé, vamos con la primera pregunta. ¿Quién es la persona calificada conforme se define en la resolución 1409 del 2012? A, numeral 15 del artículo 2 o numeral 36 del artículo 2, o el SENA, perdón. Entonces, votemos ya, por favor. Vamos a ver aquí, persona calificada. Vamos a abrir aquí la norma de una vez mientras ustedes votan. Y la vemos acá. ¿Qué dice la norma conforme a persona calificada? Entonces, ¿cómo vamos con el sondeo? Entonces, miremos aquí la norma, a ver qué nos dice, por P, persona calificada. Listo. Entonces, si quieres, Pablo, cerremos ya votaciones. Y dice que la persona calificada se define conforme a la resolución 1409. ¿Qué nos dice la norma? ¿El numeral 15 o el numeral 36 del artículo 2? Entonces, miremos el numeral 15 o el numeral 36. El 15, ¿qué nos decía? Miremoslo acá rapidito. Coordinador de alturas. Entonces, los que contestaron esa A, que es coordinador de alturas, pues hay que revisar nuevamente los procesos de formación porque tenemos dudas con respecto a eso. Recuerden que la persona calificada está de acuerdo al numeral 36 y es lo que ya leímos dentro de la contestación. Y el SENA, pues el SENA no es persona calificada, el SENA es una institución que brinda capacitación y formación a las personas que se inscriben. Entonces, hay que mejorar un poquito ese tema. De pronto no fui muy clara, creo que hay que mejorar, entonces de pronto enfatizar en eso, pero recuerden que la persona calificada está definida por unos lineamientos y es diferente al coordinador. ¿Listo? Pablo, vamos con la segunda pregunta. ¿Vencen los equipos de trabajo seguro de alturas en Colombia? No tienen fecha de vencimiento cada año, cada 5 años. A ver, miremos, votemos por favor. Vamos aquí. Ok. Vamos con 2 segunditos más. Dale, Pablo, vamos con él, cerremos la votación. Ok, aquí seguimos con, bueno, subió un poquito. Muy bien, entonces mire lo que dice acá. No tiene fecha de vencimiento 44%. Muy bien por ustedes. Y los que votaron 40% cada 5 años, revisemos la norma. La norma en ninguna parte dice que los equipos de trabajo en alturas vencen. Lo único que habla de vencimiento es el certificado de capacitación, no sé qué, ¿Qué es lo que pasa con los equipos de alturas y el vencimiento? No tienen fecha en Colombia, porque en la norma europea dice que se deben cambiar cada 5 años y esa es la confusión que podemos llegar a tener. En Colombia la normatividad no define que los equipos de trabajo en alturas venzan. ¿De qué depende el cambio o la reposición? Del uso, el abuso y el desgaste. Pero si, ay, no, es que tengo un arnés hace 5 años, cambiarlo. Si el arnés está en perfecto estado, no. Si es que duró guardado y tiene moho, pues claro, así esté nuevo, pues no lo puedes usar. Entonces, la norma no te define en Colombia que los equipos de trabajo en alturas tengan vencimiento. ¿Qué sí dice la norma? Que deben ser inspeccionados antes de su uso, que cada año deben ser inspeccionados y certificados por la persona calificada. O sea, la persona calificada debe ir, revisar el equipo y decir, ok, funciona. Eso es lo que nos dice la norma, pero no nos dice que los equipos venzan. Entonces, hay que revisar ese tema porque esa duda ya la hemos aclarado en varias ocasiones en conferencias, pero bueno, espero que hoy nos haya quedado mejor de clara. Listo, Paula, vamos con la tercera pregunta. ¿Puede un técnico tecnólogo ser coordinador de alturas? A, sí, B, no, C, la norma no define. Entonces, votemos ya, por favor. Con tal de que no se me vaya la luz ni el internet, con esa llovedera, todo está bien. Ok, 2 segunditos. Sacamos de tiempo, nuestro super cronómetro. Muy bien. Listo, Pablo, cerremos votaciones. Dice, ¿puede ser un técnico tecnólogo coordinador de alturas? Sí, 59%, no, 9%, C, la norma no lo define. Entonces,
antes había sido un 28% y ahora subió a 39%, o sea que los dejé con más dudas. Recordemos, señores, un momentico, acá les voy a mostrar en coordinador de alturas. La norma define el perfil del coordinador de alturas. Define el perfil, no sé qué, La norma no define si puede ser técnico, tecnólogo, profesional. Eso es cierto. Pero eres tú el que lo define dentro de tu programa o sistema de gestión. Entonces, dentro de todo el vacío que hay aquí, porque esto sí tiene, digamos, como un escenario ahí como que... Entonces, la norma no lo define. La norma no define si puede ser técnico, tecnólogo, coordinador, ingeniero, arquitecto, el maestro. Recuerden esta diapositiva que teníamos acá. La norma no te define si debe ser esto o no debe ser esto, tener esto para ser coordinador de alturas. La norma solo te dice que debes tener esta formación y que debes cumplir con unos lineamientos establecidos a nivel de liderazgo, no sé qué, y experiencia mínima de 1 año en trabajo en alturas. Entonces, es cierto, la norma no lo define, lo debes definir tú como tal dentro de tu perfil. Tú puedes colocar maestro, ayudante oficial, no sé qué, técnico, tecnólogo, profesional, depende de lo que tú hagas. Entonces, muy bien en este escenario porque digamos que la norma no lo define y digamos que hay como una dualidad. Sí pueden ser, cualquiera puede ser, digamos, como coordinador, bueno, cualquiera, lo digo en buen sentido, que cumpla con el escenario como tal, pero digamos que para cumplir con ese escenario lo tengo que definir yo porque la norma sí no me lo define. Entonces ahí fue cascarita, pero bueno, nos fue muy bien. Entonces la idea es que lo definan ustedes dentro de su sistema de gestión y programa de protección contra caídas bajo los lineamientos que nos da la norma. Entonces, pues bueno, aquí están ya las preguntas con sus respectivas respuestas, ya las aclaramos. Me parece súper chévere, el sondeo nos fue muy bien. Y pues bueno, no sé, Lina, si estás por ahí, pues muchas gracias a todos, o Pablo, si están por ahí, pues bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la conferencia, que se hayan sentido súper identificados. Me perdonan que yo sí levanto la voz o algo, no es porque sea grosera con ustedes, sino porque me emociono, me apasiona y como que me encanta dejar cosas como en el aire para ustedes. Entonces, pues lo hago con mucho cariño y bueno, muchas gracias siempre por el apoyo y a Positiva, como siempre, pues gracias por creer en esta locura de hacer estas cosas bien hechas. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Ingeniera Erika, muchas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy con este importante tema y por supuesto para todos nuestros asistentes, aquí les dejamos la página de Posipedia www.posipedia.com.co para que puedan visualizar la grabación de todas nuestras acciones educativas, para que puedan descargar las presentaciones técnicas y por supuesto puedan visualizar también el cronograma semanal y se inscriban y participen en todas las acciones educativas programadas para la próxima semana. Ingeniera Erika, que tengas un feliz fin de semana y por supuesto para todos nuestros asistentes también. Los dejamos con el siguiente video. Un feliz viernes para todos.